Buenas noches, cordial bienvenida a su emisión estelar de Telenoticias. Hoy un resumen especial Balance 2025, donde les presentaremos los hechos más relevantes que marcaron el rumbo del país durante ese año 2025. Susan Castaño estará informándoles durante la siguiente jornada. Iniciemos inmediato con las informaciones, y es que el 2025 cierra con un nuevo caso de alto impacto en los tribunales. La investigación por presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud, SENASA, coloca nuevamente bajo escrutinio el manejo de fondos públicos destinado a servicios esenciales. Este expediente se suma a una agenda judicial marcada por procesos complejos, algunos con sentencias históricas y otros que aún avanzan sin una decisión definitiva. Paola Báez preparó el siguiente resumen con los casos judiciales más sonoros del año y lo presenta a continuación. Durante los últimos años, la justicia dominicana ha procesado casos vinculados a corrupción administrativa, lavado de activos, estafa y crimen organizado. Uno de los expedientes más recientes es el que investiga presuntas irregularidades en SENASA. El Ministerio Público sostiene que se habrían utilizado mecanismos fraudulentos para desviar recursos del seguro estatal. A los 10 imputados ya se les impuso medidas de coerción, mientras las autoridades no descartan que la investigación se amplíe. Pero contra estos 10 imputados más otros que han de venir, el Ministerio Público tiene el absoluto convencimiento y le garantiza al pueblo dominicano que va a ir por condena. En paralelo, continúan en los tribunales algunos de los casos más extensos del país. Los casos de presunta corrupción administrativa en los gobiernos de Danilo Medina, denominados Coral y Coral 5G, Medusa y Calamar, siguen en distintas fases procesales, sin sentencia al cierre de este año, pese a llevar varios años en curso. El tribunal le ha dado la oportunidad para que haga la diligencia pertinente para obtener la respuesta. Si no obtiene dicha respuesta, el tribunal entiende que este caso debe comenzar. El 2025 también dejó decisiones judiciales relevantes. En agosto, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia en el caso Antipulpo, con condenas de 7 años de prisión para Juan Alexis Medina y otros imputados, así como decomiso de bienes y sanciones económicas tras comprobarse un entramado de contratos fraudulentos desde el Estado. Sin embargo, al concluir el 2025 hay procesos que todavía mantienen la atención pública. Entre ellos figura la investigación por la contratación del sistema semafórico conocido como Caso Camaleón, que involucra al exdirector del Intran Hugo Veras, al empresario Jochi Gómez y otras personas, además del expediente por el colapso de la discoteca Jet Set, una tragedia que dejó 236 personas fallecidas y 180 heridos, aún en etapa preliminar. Mientras algunos casos emblemáticos ya tienen sentencia, otros continúan sin una decisión final, pero bajo la mirada crítica de una ciudadanía que exige respuestas más rápidas, procesos más ágiles y consecuencias claras. Para Telenoticias, Paola Báez. La lucha contra el tráfico de sustancias prohibidas y la criminalidad dejó huellas imborrables en el país, que van desde la firma de acuerdos de cooperación con Estados Unidos hasta la incautación de más de 48,000 kilogramos de drogas. Meregildo Mambrú nos cuenta más en el siguiente resumen. El combate al mundo de las drogas en el país fue frontal, y es que según los reportes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, cada mes que transcurría los decomisos eran mayores, pero también a principio de año circuló el rumor de que el fentanilo ya estaba circulando en nuestro territorio, información que el propio director de la DNCD negó, lo que provocó que el jefe de Estado le asignara un calificativo especial. He decidido nombrar al vicealmirante Cabrera Ulloa como nuestro SAR antidrogas, encargado de liderar los esfuerzos conjuntamente con Estados Unidos para frenar la expansión de esta sustancia que está cobrando numerosas vidas. Mientras que en el caso de la criminalidad, la República Dominicana mostró avances significativos en su capacidad institucional para enfrentar el crimen organizado, pese a un leve aumento en el nivel de la misma, según el Índice Global de Crimen Organizado 2025. Ascendente gracias a los esfuerzos de esta fuerza de tarea. En materia de robos, entre el 24 y el 25 tenemos 3.823 denuncias de robos menos dentro del sistema.
Pero esto no se quedó ahí, sino que la aparente lucha contra el crimen organizado que desarrolla el país cruzó frontera y generó el respaldo del gobierno de Estados Unidos, quien envió en febrero a su secretario de Estado Marcos Rubio y en noviembre a su secretario de Guerra Pete Hegseth a firmar un acuerdo de cooperación que incluyó el uso de uno de nuestros aeropuertos y la base aérea de San Isidro. El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos y golpear con mayor contundencia al crimen organizado transnacional. Durante el año 2025 se confiscaron unos 31.294 kilogramos de sustancias prohibidas y con el apoyo de países aliados otros 17.041 kilogramos para un total consolidado de 48.335 kilogramos, es decir, 48.3 toneladas de distintas drogas. Solo de cocaína se incautaron 19.586 kilogramos, mientras que de marihuana fueron 11.564, de crack 121.47, así como 21.53 kilogramos de éxtasis, hachís, tusi y metafentaminas. Para Telenoticias, Meregildo Mambrú. Los feminicidios continúan siendo de las heridas más profundas en la sociedad dominicana. Aunque las cifras oficiales reflejan una reducción en ese año 2025, el drama humano persiste. Mujeres asesinadas, familias destruidas y cientos de niños y niñas en la orfandad. Las políticas públicas, aunque avanzan, aún no logran garantizar protección efectiva. Ana Mañón nos amplía en el trabajo especial de fin de año. Él quería que yo me fuera con él. Y yo no quise. Entonces él me dio en la cabeza y cuando me dio me pisó la cabeza y me subió en la guagua y me llevó por ahí por Lomina frente a la bomba y me llevó en la guagua y me estaba dando golpe con un tubo en la cabeza. Estas son las palabras de Tracy Severino, una mujer que logró sobrevivir a un intento de feminicidio. A pesar de contar con una orden de alejamiento emitida por la Fiscalía, su expareja logró secuestrarla y torturarla con la intención de matarla. ¿Tienes temor tú por tu vida? Claro que sí. Claro, yo tengo una orden de alejamiento, él tiene una orden de arresto. Testimonios como el de Tracy se repiten en todo el país. Mujeres que denuncian, que buscan ayuda, pero que aún así siguen expuestas ante la falta de respuestas oportunas y efectivas. El presidente de la República, Luis Abinader, reconoció que la violencia de género sigue siendo un desafío urgente. Informó que entre 2015 y 2025 se registraron más de 842.000 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Más de 230 denuncias cada día durante una década. La violencia intrafamiliar es el delito más denunciado en la República Dominicana, al igual que en muchos países. Y la mayoría de los hechos de violencia ocurren en el hogar. Según datos de la Procuraduría General de la República, hasta noviembre de este año se registraron 53 feminicidios. Entre el año 2020 y el año 2000 y lo que va del 2025 hemos reducido ese número a 67, que nos da un 35% de disminución. ¿Estamos conformes? No, estamos trabajando para que cada día esas cifras sigan bajando. Nuestra efectividad semanal, y lo pueden ver en las estadísticas que presentamos al señor presidente en Fuerza de Tarea, en este momento ronda un 90%. Es decir, que de cada 10 órdenes de arresto, nosotros estamos ejecutando un promedio de 9. Sin embargo, el dolor continúa. El caso más reciente ocurrió el último domingo de este año, en el Valle, provincia de Atomayor, donde una joven de 24 años de nombre Lisette Cheryl Valera fue asesinada por su pareja, quien posteriormente se suicidó. Los feminicidios siguen dejando luto en cientos de familias, siendo los niños huérfanos las principales víctimas silenciosas. Entendemos que la educación es la clave para transformar creencias, comportamientos que continúan fomentando esa masculinidad tóxica, posesiva. No es justo que más vidas se sigan perdiendo. En
el 2025 se registraron 57.538 denuncias por violencia intrafamiliar. Las autoridades aseguran que las órdenes de arresto han aumentado y que su efectividad ronda el 90%, aunque reconocen que aún queda un largo camino por recorrer. El gobierno ha impulsado iniciativas como la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar y el programa Puntos Vida, una red de espacios seguros para brindar atención inmediata y protección a mujeres en riesgo. Las cifras de los feminicidios podrán bajar, pero mientras una mujer pierda la vida, el país estará en deuda con ellas y con sus familias. Para Telenoticias, Ana Mañón. La tragedia del Jet Set se convirtió en uno de los hechos más dolorosos y conmocionantes de ese 2025 en el país, dejando decenas de familias en duelo y abriendo un amplio debate nacional sobre seguridad y responsabilidad. Fabiola Núñez con los detalles. La madrugada del 8 de abril de 2025, el techo del emblemático centro de entretenimiento Jet Set en Santo Domingo colapsó de manera repentina mientras se celebraba un concierto del merenguero Ruby Pérez con cientos de asistentes. El desplome provocó la muerte de más de 200 personas y dejó cientos de heridos, convirtiéndose en una de las tragedias civiles más grandes en la historia reciente del país. Entre las víctimas se encontraban reconocidas figuras del arte, el deporte y la vida pública nacional. Equipos del Sistema 911, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional y personal médico acudieron de inmediato al lugar desplegando un amplio operativo de búsqueda y rescate que se extendió por varios días. Seguimos despejando escombros y buscando personas. Tenemos 155 traslados y 79 personas fallecidas. El gobierno declaró duelo nacional, mientras el país entero se volcó en muestras de solidaridad con las víctimas y sus familiares. Estamos profundamente afectados. Confiamos en Dios que le dé fortaleza también a las familias afectadas. Las investigaciones del Ministerio Público apuntaron a fallas estructurales y modificaciones realizadas sin la debida supervisión técnica en el edificio, lo que dio inicio a procesos judiciales en contra de los hermanos Maribel y Antonio Espaillat para establecer responsabilidades penales y civiles. Sin embargo, ambos se encuentran en libertad condicional. A meses del colapso, la tragedia del Jet Set permanece como una herida abierta para la sociedad dominicana y un llamado urgente a reforzar los controles y la seguridad de los espacios públicos para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. La desaparición de una turista de origen indio y residente de los Estados Unidos, Sudhika Konanki, marcó uno de los episodios más sensibles del año. Un caso que adquirió rápidamente dimensión internacional, activando protocolos de búsqueda, además de que puso a prueba a las autoridades y encendió las alarmas sobre la seguridad turística en el país. Guillermo García trabajó el tema y tiene los detalles. Sudhika Konanki fue reportada como desaparecida el 6 de marzo durante su estadía en el país, lo que activó de inmediato un amplio operativo de búsqueda a cargo de la policía, el Ministerio Público, la Defensa Civil y otros organismos en la zona donde fue vista por última vez. Cámaras de seguridad la captaron caminando por la playa en horas de la madrugada, junto a un joven estadounidense, Joshua Steven Reeve, de 22 años, quien sería la última persona en verla. Según su declaración, ambos entraron al mar y una fuerte ola los arrastró. Él logró salir, pero perdió de vista a la joven. Las autoridades declararon de alto interés a Reeve y retuvieron su pasaporte. Sin embargo, un tribunal de la provincia de La Altagracia determinó que no podía ser mantenido bajo custodia sin cargos, por lo que quedó libre y regresó a Estados Unidos. El tribunal acoge este habeas corpus siempre y cuando que las actuaciones que se realicen sean contrarias a lo que establece la Constitución y las leyes, siempre respetando el debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva. Se me ha hablado del pasaporte. Esta no es la acción para poder dirigir esto. Esta no es la acción, porque yo aquí única y exclusivamente estoy facultado ¿para qué?
para tutelar el sagrado derecho de la libertad, que todo ciudadano, sea extranjero, sea nacional, debe vivir en un clima de paz, siempre respetando las leyes nacionales. Ante la falta de resultados, los padres de Sudinka solicitaron que se declare su fallecimiento, aunque la legislación dominicana establece plazos de ausencia para una declaratoria legal de muerte. This is incredibly difficult for us to process. La desaparición de Sudinka Konanki dejó interrogantes abiertas y reavivó el debate sobre la seguridad turística y la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias en destinos turísticos. Para Telenoticias, Guillermo García.